Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Qué gusto tenerlos en vivo. Es para mí un verdaderísimo honor que sea en Dinaneando donde tenga yo una mesa con gente tan humana, tan conocedora y que espero que nos ayuden a entender este asunto de la parálisis cerebral infantil, que es un reto para los padres tremendo. Nos acompaña hoy el doctor Salvador Mercado Beristain. Él es cirujano plástico, es médico ortopedista y traumatólogo. Es el fundador del Centro de Cirugía Especial de México, conocido como CCMIAP. Y es también el director general de este canal. Tengo al jefe aquí, así es que más me vale hacerlo bonito y hacerlo bien, ¿verdad, jefe? Y de este canal, CC Media Plus, Comunicación con Causa. Nos acompaña el doctor Jaime Gamboa Cedillo. Él es psicólogo clínico y él está especializado en salud mental y discapacidad en Idoneus Media y específicamente en casos tan graves y tan espantosos como este. Y tan retadores, pero bueno, ya entraremos. Y también nos acompaña el doctor Moisés Vega Morales. Él es licenciado en psicología, él es maestro en psicoterapia psicoanalítica y también es doctor en psicoanálisis clínico. Así es que creo que tenemos todo un... Bueno, yo soy Mónica Chong, soy psicoanalista también, pero esta vez nada más me voy a dedicar a intentar darle a este espacio el dinamismo que ustedes necesitan y que ustedes requieren para entender qué es esto, qué es la parálisis cerebral. Creo que sería maravilloso empezar con una especie de definición lo más sencilla que se pueda. ¿Qué es? Bueno, la parálisis cerebral, si lo revisamos en las páginas de internet, viene todo un párrafo enorme de qué es, en qué consiste, qué partes del cuerpo están afectadas. La definición más simple, más fácil, más clara y más contundente es un problema de comunicación entre el cerebro y los músculos. Punto. El cerebro da una orden, los músculos no obedecen. El cerebro da una orden para una mano, se va a todos los músculos y entonces el niño escucha un ruido y se pone tenso todo. Le produce dolor, se pone tenso. No hay una respuesta específica que el cerebro le dice a la mano que se mueva, sino que se mueve todo. Entonces hay un problema de comunicación. Ese es el real problema. Parece ser que hay una relación entre el nacimiento de un niño prematuro para que se dé esta condición de parálisis cerebral. Doctor, ¿es así? Bueno, es una de las causas principales de la parálisis cerebral, pero hay muchas causas, incluso algunas hereditarias son las menos comunes. Pero un gran porcentaje ocurre por un problema de oxigenación antes, durante o después del nacimiento. Y una de las causas más importantes es cuando un niño que nace prematuro. Prematuro es que nace antes de las 37 semanas de embarazo, pero hay prematuros, valga la redundancia, tan prematuros que se les considera prematuros extremos, que pueden ser que nacen incluso antes de la semana 25 de gestación, que ya se pueden considerar un aborto todavía hasta la semana 25. Sí. Pero nacen, caben en una mano, pesan menos de medio kilo y al final son enormes. ¿Probabilidades de sobrevivencia positivas o en realidad tendríamos que estarnos preparando para un desenlace fatal en este tipo? Pues no se puede hacer una conclusión de esto, pero hoy hay grandes médicos neonatólogos, grandes hospitales con equipamientos buenísimos que hacen que sobrevivan estos niños. El problema es que estos niños, que es como meter un pastel al horno y se saca antes de tiempo. Entonces ni está el pan bien cocido, ni está la fruta que le hayan puesto o los condimentos que lleve. Aquí los pulmones no se han desarrollado, entonces no oxigenan bien. El hígado no puede metabolizar bien, el intestino no puede digerir bien, todavía no están suficientemente maduros. Entonces si sacan al niño, entonces tiene problemas, ¿no? El pulmón no lleva oxígeno, el cerebro no está preparado para recibirlo y entonces se daña el cerebro. El cerebro es muy lábil a la falta de oxígeno y a la falta de azúcar y entonces produce daño cerebral. Doctor, yo tengo una preguntita así, que a lo mejor le va a parecer simplona, pero ¿qué causa que un niño sea prematuro? Pues hay muchas causas, entre ellas pueden ser desde desconocidas y se viene el parto, otras donde no tiene suficiente líquido la mamá, otras donde la placenta está mal pegada y se desprende fácilmente. Nosotros hemos tenido 2 casos muy tristes. Uno de ellos, estaba la señora vendiendo fruta en un campo de fútbol, bala perdida en el cráneo, hospital,
muere la mamá, el niño nace prematuro. No había claro. ninguna causa probable, pues ocurre. Otra señora que se peleó con el marido con un cuchillo, la lastima, al hospital, se perfora el pulmón, nace el niño prematuro. O sea, La edad de la madre. y hay La muchas edad de la causas. madre. Sí. Platícanos un poco. Dicen por ahí que fumar durante el embarazo también puede causar. Sí, y ahora, por ejemplo, la sobreinformación que hay en redes sociales, por ejemplo, hacen que las personas, sobre todo las chicas, tengan una actitud demasiado liberal, por decirlo de alguna manera. Sin meternos en Y hay juicios, muchísima ¿no? información pues, de tipo sexual y empiezan a tener relaciones muy jóvenes con su organismo, pues no está todavía maduro y es un índice también para parálisis, las madres demasiado jóvenes. Ok. O muy O muy grandes, sí, que también claro. ahora, hoy en día, sí, también tenemos que ser un tanto responsables y encontrar una media, Así porque es cierto, así es. las mujeres en nuestro interés de tener otras vías de desarrollo, otras vivencias, nos estamos tardando también un poquito más en ser mamás. Y esto me lleva a preguntar una cosa porque es que debe de ser un shock enterarnos, que nuestro niño va a nacer antes, pues no se va a cocer bien, ¿no? ¿Cuáles son las situaciones por las que tienen que pasar estos padres cuando tienen un niño prematuro? Pido, por favor, que aquí sí me participen todos a nivel tanto clínico como psíquico, emocional, no sé qué nos puedan aportar. Bueno, yo antes un comentario Sí. de la pregunta anterior, Sí. que muchas personas quieren ser madres incluso después de la edad donde sería la edad óptima. Entonces van y se acercan a tratamientos de fertilización y el problema es que el negocio de las empresas de fertilización es embarazar a la señora. Y les da igual como sea. Y el problema es que les ponen 2 o a veces 3 embriones y a veces nacen los 3 embriones, son 3 niños. Y nosotros tenemos casos de niños que los gemelos tenían parálisis cerebral los 2, triates que los 3 tienen parálisis cerebral. Todo por intentar poner 3 embriones para que se dé alguno de los 3, pero 3 no caben y si la persona es de baja estatura, pues ya menos, entonces nacen prematuros porque no caben, entonces hacen muchos problemas. Y se me hace que ahí por las podríamos inventarnos fertilizaciones. también otro buen episodio sobre la ética al respecto, ¿no? Sí, de hecho esto del tema es tan amplio que probablemente sean más programas. Yo ¿no? creo que sí, vamos a hacer más programas porque ahorita nos estamos enfocando desde los conocimientos básicos y a lo mejor nos dé tiempo de llegar a la primera fase del desarrollo, tanto físico como mental y psíquico del niño, pero esto va para largo. O sea, no sé cuál sea la expectativa de vida de un niño con parálisis cerebral, pero significa una pesadumbre tremenda, gastos económicos fuertísimos, estrés, cortisol, ansiedad, un desgaste tremendo por muchos lados, ¿no? Y no sé. Y eso, hablando de la parte médica y la parte psicosocial es muy importante. Usted decía, ¿cómo sabemos que un niño va a ser prematuro? Generalmente no lo saben, ¿no, Doc? Llega y pues tiene que nacer. Muchos de esos niños hace algunos años pues no sobrevivían. Ahora el avance de la medicina hace que sobrevivan. ¿En qué condición, no? Entonces se prepara uno para pensar en atender la secuela. Pero la emoción de la madre, la emoción del padre, etcétera, yo siempre he pensado que a veces el impacto de la discapacidad en la familia es tan fuerte que desgaja a veces esas familias, ¿no? Sí. Y luego ya viene la parte, son tanto hasta inconsciente, doctor, de qué manera me defiendo, ¿no? Claro. Tal vez negamos y el doctor que me dijo que iba a estar así, a lo mejor está equivocado, a lo mejor no trae toda la información. Voy y pido otra opinión, y que es válido, ¿no? El médico está tremendo porque es como con el mecánico. O sea, uno va y les dice hay que cambiarle el motor y uno les cree que hay que cambiarle el motor porque no sabe uno de ello. Y entonces, aquí Moisés, no sé tú, desde tu experiencia clínica, ¿de qué manera se defienden? ¿Cómo le hace el padre para procesar que fíjate, todavía no habíamos llegado a la parálisis cerebral, que el niño es prematuro? ¿Qué miedos hay ante un niño prematuro? ¿Qué fantasías inconscientes pudieran gestarse ahí? Sí, mira, es que es instalarnos y tratar de analizar el pedacito, ¿no? Que es antes de que nazca, ¿no? Y justamente todas nuestras acciones tienen una intención inconsciente y consciente. Pero
tener un bebé, ¿no? El hecho de embarazarse, tiene una intención también, ¿no? Y son bastantes, pero ¿cuál es la intención de una mamá o de un papá al tener un hijo? Por ejemplo, decían de las mujeres ya grandes, o decían, o justamente de las mujeres muy jóvenes, o se enteran que están embarazadas y empiezan a tomar o a consumir drogas, por ejemplo, ¿no? O no se cuidan, cargan cosas pesadas. ¿Por qué una persona, sabiendo que tiene a un bebé dentro de, va pues a ponerse en riesgo, va a poner en riesgo al producto que tiene dentro de sí? Porque eso es bien importante, o sea, y aquí viene la empatía con el otro. El otro es el fetito también. Sí. O sea, ya no tenemos salidos de ese narcisismo, ¿no? En el cual solamente nosotros inclusive tenemos. ya está idealizado, tal vez ese niño Inclusive no nacido, ¿no? puede ser idealizado. Va a ser alto, fuerte, hasta se va a dónde va a parecer llegar. al abuelo, ¿no? ¿Sí? Y va a ser exitoso, etcétera, y algo ocurre. Bueno, y entonces, en este transitar de emociones, nada más porque es prematuro, cuando esto sucede, el doctor tiene que informar, si es que no existe ya la sospecha desde los padres, porque a veces los padres es probable que lo pregunten, pero si es una obligación, yo digo ética, moral y humana, así debiera ser en un mundo ideal, que un médico informe de manera muy empática qué está pasando. Pero, ¿cómo le informa el médico a esos padres que su hijo tiene algún riesgo de sufrir parálisis cerebral? Bueno, pues el problema es más grave que eso, porque pareciera que pues ya tenemos el diagnóstico y pues señora, su hijo... No, no es así. El problema es que más del 99% de los médicos generales, pediatras, neurólogos, ortopedistas, no saben diagnosticar una parálisis cerebral en los primeros 15 días de vida. ¿Y se puede, doctor? Sí se puede. Okay. Ahora, puede haber sospecha, y ahí es lo que está triste. Porque, por ejemplo, si el niño, vamos a poner en el peor de los casos, nació prematuro, tuvo un paro, los pulmones estaban tapados, el cerebro tuvo un derrame, por tomografías y todo, se puso amarillo, las bilirrubinas le subieron, ya tiene 5 o 7 causas, y cuando sobrevive el niño después de 1 mes, 2 meses, 3 meses de terapia intensiva, pues van y se lo entregan a los papás, aquí está su hijo. Y entonces los papás felices dicen, ya sobrevivió, sí, pero no le dicen que tiene un alto riesgo de parálisis cerebral. Y entonces los papás se van con el niño pensando que ya todo está bien, empiezan a notar cosas raras en los siguientes meses, y la mamá dice, pues yo lo veo rara, o la abuelita dice, oye, mi hija, ese niño no está bien. Entonces van con el esposo y le dicen, oye, fíjate que pues me dice mamá que no, ¿cómo crees? Mi hijo es sano, no tiene nada. Luego van con el doctor, oiga doctor, o el pediatra, no señor, usted es muy aprensiva. Y entonces lo niegan, hasta que el niño ya, el del camión, cuando se sube, dice, a ver, el señor de la parálisis que se pase para acá, ¿no? O sea, los diagnostica el del camión, ¿no? Sí, claro. Pero ya es tan obvio. ¿A qué doctor tenemos que acudir? Pues es que el problema es que nadie se imagina, es que sospecha. Es muy importante la sospecha clínica, la sospecha del papá, lo que siente aquí. Dice, si mi hijo tuvo toda esta algo debe tener. Pero lo niegan. Ahí entramos a la etapa Pero a lo que yo me refiero es hay que ir al neurólogo, el pediatra debe de estar preparado para... Pero si estamos diciendo que el 99% no, con quien vayan, no se lo van a diagnosticar. Y yo hablando de idealizaciones, ¿verdad? Sí, claro. Y aún así hay, por ejemplo, sospechas, ¿no? Y muchos de los centros de rehabilitación tienen clínicas de estimulación múltiple temprana, pero el niño llega tarde porque no se sabía previamente que tenía un problema. Entonces se dice que, por ejemplo, los primeros meses son muy importantes. Normalmente llegan que ha casi cumplido 1 año. Y en muchos de los centros de rehabilitación la estructura es, entras a la estimulación múltiple temprana y al año pues ya entras a las clínicas de parálisis cerebral, pero ya con una secuela muy instaurada. Es más efectivo la estimulación temprana si se inicia en el primer mes de vida, Entonces tuvo que haber tenido ya el diagnóstico. Claro. Por eso lo que nosotros recomendamos es con la sospecha de que tuvo todas esta problemática, yo si fuera mi hijo yo daría por hecho que hay un problema y entonces empezaría a buscar dónde. ¿Dónde? Pues no hay muchos lugares, tristemente tampoco, ¿no? Y nosotros contamos afortunadamente con el apoyo de la doctora Carmen Mora, que tiene una técnica especial que se llama técnica Mora de estimulación temprana en casos de retraso psicomotor. Y
ella puede diagnosticarlo a tiempo, nosotros no, porque no nos llegan recién nacidos, pero ella sí le toca frecuentemente y hace tratamientos con estimulación temprana y logra recuperar el 80% del daño. Eso es súper importante, pero si llegan tarde, como dice Lic, es un problema porque ya se complica todo el asunto. Entonces, el problema también es el diagnóstico, que era la pregunta. Sí. La enfermedad se llama parálisis cerebral. Está mal el término, pero así se le llama, parálisis cerebral. El problema es que van con un doctor y el doctor le dice, tiene retraso global del desarrollo. Y la parálisis cerebral se engloba dentro de un grupo de enfermedades que producen problemas cerebrales y entonces se llama retraso global del desarrollo. Pero como la parálisis cerebral a veces afecta medio cuerpo de un lado o de abajo o de una pierna o tres, entonces se dice paraparesia, hemiparesia, cuadriparesia, etcétera, y entonces le dicen a la señora, es que su hijo tiene hemiparesia. O si no, van con otro, y hay otra clasificación que dice que se llama diplegia. Luego van con otro y dicen, no, su hijo tiene retraso psicomotor. Entonces ya llevo 4 o 5 diagnósticos. Sí. Entonces llegan con uno y dicen, no, es que mi hijo tiene diplegia. No, señora, tiene parálisis cerebral. No, me dijeron que era diplegia, es lo mismo. Pero les dan diagnósticos diferentes. Ese es el problema. Pareciera que a los médicos les da miedo decir, tiene parálisis cerebral. Y porque, a ver, sigo insistiendo, desde estos temores tan de la psique, ¿cuál es la postura psíquica del médico? ¿Tú por qué crees que no se atrevan inclusive a prepararse en el tema para poder identificarlo? Sí. ¿Por qué se están tirando la bolita uno a otro? ¿Qué puede estar sintiendo el médico al decir esto? Mira, tratando de explicarlo brevemente, hay psicoanalistas que están estudiando el impacto estético. ¿Qué es esto del impacto estético? Es las emociones que te puede generar algo bello. ¿Y qué más bello que un bebé? Entonces, todos los seres humanos, de alguna manera, desarrollamos ciertas cuestiones cuando vemos la presencia de un bebé o cuando vemos a unos padres con un bebé. Pero imagínate que este bebé, esto estético, que es de lo más hermoso que podemos llegar a tener en la humanidad, pues viene, por ejemplo, con una de estas afecciones, ¿no? Sí. Entonces, todos los seres humanos tendemos, por supuesto, que a negarlo, por supuesto que tendemos a alejarnos, son cuestiones muy naturales. También el médico, porque el médico es un ser humano y tiene emociones, y entonces cuando, por ejemplo, llega a la sala de urgencias un niño que se quemó su cuerpo, por ejemplo, pues trata de enfocarse en un objeto de estudio, pero no en un sujeto de estudio, que es muy distinto. Yo a veces pienso, no sé, ustedes que tienen más experiencia en este tipo de casos y la clínica tal cual vívida, a veces pienso que algunos médicos se han deshumanizado y solamente ven número de expediente y solamente ven, inclusive más allá, si vamos a un hospital privado, podemos estar viendo la monetización, y si vamos a uno público, estamos viendo que se desocupe rápido la cama. Creo que también tenemos y aquí es importante que la sociedad civil se una y exija la aplicación ética de lo que es la medicina. Creo que yo hago la invitación de verdad, tanto a los médicos como a la sociedad, de reflexionar en este aspecto, porque a veces pienso que también por eso es que se van saltando tantos diagnósticos de un lado para el otro, porque significa o desocupo cama, saco expediente o me traen más lana. Y eso sí me preocupa como sociedad. Pues pienso yo que sí tendría que ver algo, pero pues todos los médicos eligieron una carrera y eligieron ponerse al servicio de una persona con alguna necesidad. ¿Qué tanto los sistemas, ¿no? Claro. Los gobiernos hacen que pues no que se olviden del juramento que hicieron, sino que los absorbe, no les dan otra oportunidad? Yo me acuerdo que trabajé en un centro de gobierno, y yo tenía que ver en un día de 8 horas, 14 pacientes. O sea, ¿qué le puedo dar yo? Terapia de 10 minutos. Y luego cuando me tocaba hacer una valoración, que yo podía hacer fácilmente en una sola sesión de tal vez 3 horas, 4 horas, pues lo tenía que dividir para preservar mi productividad en sesiones de 25 minutos. Entonces ese paciente lo veía en 4 días en vez de cuando se podía ver en una sola sesión. Entonces yo creo que también los sistemas
obligan a que se dé un poco de eso. Y pienso también que, pues de alguna manera el médico tiene que tener lo suficiente temperamento de adaptación a la circunstancia para poder subir al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y Sí. entonces, pues tal vez sea una defensa de decir, bueno, hoy me toca ver el expediente 424 y no a Juan Pérez. Claro, yo ¿No? también siempre lo he pensado, que tal vez ahí sí no, ahí sí estoy hablando completamente a lo empírico, no tengo la más remota idea, pero creo que también puede ser una protección no personalizarse, por ejemplo nosotros los psicoanalistas, ¿no? O sea, regresar la interpretación para no quedarnos con nada del paciente, tal, para que no nos afecte a nosotros personalmente y para que tengan los resultados más óptimos de su análisis. Tal vez algo así pueda suceder con ustedes los médicos, o sea, no involucrarse mucho, ¿no? No, el problema No. es más serio. El problema es más El serio. problema es más serio, tanto como, por ejemplo, una gran cantidad de pacientes llegan con nosotros diciendo fue una negligencia médica. Mi hijo nació A así eso me por una refería. negligencia médica. A eso me Y refiero. bueno, pero ahí quiere decir que el médico no le importó. Y luego otros más, muchos casos más que dicen que sufrieron de violencia obstétrica. O sea, les retrasaron, les dijeron, espérese, usted señora panzona, cállese y no sé cuánto. Y, por ejemplo, tenemos el caso de un niño que en el embarazo fue a sus estudios cada mes, la mamá, y le hicieron sus ultrasonidos y todo, y entonces le dijeron que ella tenía una pelvis muy estrecha, que iba a necesitar cesárea. Ella llega, se programa el día de su cesárea, se presenta y la ve otro médico, que eso es algo común también en los hospitales de gobierno. Y este médico le dice que no necesita cesárea, que va a ser un parto normal. Y ella le explica que todos los estudios decían que no iba a salir el niño por vía vaginal normal. Y el doctor dijo que no, que sí iban a hacer, y entonces la programaron, la estimularon, le pusieron un suero, le hicieron todo. Al final, pues una enfermera gordota se subió en ella y le empujaba y le apretaba, y al final nació el niño. Y cuando fue con nosotros, que tenía 4 o 5 años, el señor me explicaba que cuando nació la cabeza estaba así enorme y que estaba todo morado. Y entonces le pregunto que no tiene lógica, que por qué. Y entonces me dice que tiene radiografías, entonces me envía las radiografías y en las radiografías vemos que tiene fractura del malar y los huesos del cráneo están imbrincados. ¿Qué quiere decir? Que se fracturó la cara, se subieron los huesos para poder salir por el canal del parto, porque a fuerza lo sacaron por un sitio donde no cabía. Entonces el doctor a fuerza obligó a la señora a un parto cuando estaba predeterminado que era una cesárea. Entonces muchas veces ya le da igual un poco al médico hacer el trabajo que tiene que hacer, y es como deshumanizar un poco la medicina. Sí. El problema es que si la trataron mal, sale, se enoja y se va, no pasa nada. No, el problema es que repercute aquí. Y un niño de este tipo, con parálisis cerebral, en Estados Unidos cuesta $1,5 millones en toda su vida. Aquí cuesta menos pues porque tienen abandono y no hay servicios y no hay esto, pero un niño de estos cuestan mucho dinero. Y destruyen familias y alteran la dinámica de la familia, porque los papás, uno tiene que dejar de trabajar, el otro tiene que trabajar al doble, los hijos tienen que convertirse en mamás, papás sustitutos, el niño necesita férulas, yesos, aparatos, se hace una complicación, terapias, todo esto. Entonces la idealización del bebé ya esa es la repercusión de una mala atención del parto, de un descuido, ocasiones de la madre, nos ha tocado gente que dice, oiga, la mamá consumió heroína, cocaína, esto, lo otro, que sé que tantas cosas, porque pues ella era adicta, y entonces nace el niño con las afectaciones que pueden provocar todo eso. O sea, hay una problemática muy grande alrededor del nacimiento de un niño. Puede ser multifactorial y multicausal todo eso. Multicausal, sí. Y multifactorial también, porque a veces es el hígado, es el intestino, es el riñón, es multifactorial también. Pero volvemos al punto del diagnóstico, cuesta trabajo porque no hay un consenso de los médicos de saber la enfermedad. Es una enfermedad como que a nadie le importa. Es una enfermedad como que nadie la quiere tratar. Y como los niños tienen posiciones raras, actitudes raras, gestos raros, a veces se escurre saliva, no son como del agrado del médico, y entonces el médico lo ve de lejos, no lo quiere tocar, le manda terapias nada más por deshacerse. Entonces, el problema es que no solo
la problemática cuando nació, la repercusión en la familia, la dificultad con el diagnóstico, sino que cuando empiezan las terapias, tratamientos, sugerencias, probabilidades de cirugía o lo que sea, nadie se pone de acuerdo. Doctor, el comentario que acaba de hacer el doctor me recordó el texto de Lo ominoso de Sigmund Freud. Y creo que también ese es otro tema bastante amplio que tratar, que es nosotros como sociedad, de alguna manera, sentimos rechazo ante lo extraño, ante lo feo, por ejemplo, yo recuerdo un profesor que tenía yo que decía, nos da miedo la locura porque nos enfrenta ante la posibilidad de nuestra propia locura, nos da miedo la muerte porque nos pone de frente que somos mortales y demás. Entonces, el hecho de encontrar un pequeño como este, desafortunadamente, invita al rechazo. Y ese es otro dolor bien fuerte para los padres. El pequeño no sé qué, porque sé que yo entiendo que es más motor que cognitivo el daño. Entonces también puede estar afectando a las emociones. No sé ustedes qué puedan aportarme en esta observación que me vino a la mente. Hace rato decíamos que la mayor parte de los tratamientos están enfocados a mejorar físicamente, ¿no? Las secuelas físicas. Conforme va acumulando años este niño, pues se va dando cuenta de que se le dificultan otras cosas, entre ellas a expresar sus emociones o inclusive a contener algunas, ¿no? Muchos de ellos sí vienen asociados a ciertas discapacidades de tipo intelectual. Antes había una dificultad un poco técnica para poder hacer una buena valoración de un niño en todas sus esferas, porque muchos de los test psicológicos pues vieron una parte motora, ¿no? Que evidentemente no iba a ser, y luego hacían una adaptación y terminaba siendo la apreciación de alguien, y no se cumplían con todos los requisitos que tenían que ser para decir, mira, pues sí tiene una discapacidad intelectual, más la secuela motriz que puede tener todo esto. Y pues históricamente, yo recuerdo que en algún texto, alguien citó en la Biblia, donde decía Jehová que fueran a hacerle culto, excepto las personas que tuvieron algún problema de tipo, ahora sabemos que es discapacidad, y aunque ellos se refieren especialmente a los ciegos, pero englobaba a todos los que no tuvieran todas sus cualidades humanas. Sí, porque sí, ¿no? Moisés, si te enfrenta ante el impacto visual de esto de lo estético que acababas de hablar hace poco, ¿no? Y y eso provoca rechazo y los padres lo deben de sufrir muchísimo también, ¿no? Provoca rechazo, Mónica, pero también, o sea, vaya, hay que ver el lado positivo también. Padres con buen desarrollo mental o médicos con buen desarrollo mental, especialistas con buen desarrollo mental, le hacen frente a las situaciones, tratan de buscar ayuda, se atienden. El cuidarte uno y el cuidar del otro requiere de un desarrollo mental avanzado, requiere de paciencia, requiere de tolerancia. Y requiere de atención psicológica, ¿no? Requiere de atención psicológica, tú buscas la ayuda, pero las personas que no tienen este tipo de desarrollo mental, pues obviamente van a escapar con cualquier situación, el alcoholismo, las drogas, justamente hay divorcios cuando estos temas aparecen, entonces esto es muy complicado. Sí, la desintegración familiar es otro tema que también vamos a tener que tocar más adelante porque es amplísimo. Y yo me quedé con una duda, doctor, ¿es de nacimiento o hay una edad para desarrollar una parálisis cerebral? Pues hay un poco de discusión en eso porque cualquier daño cerebral lo siguen llamando parálisis cerebral, pero como en México y en algunos países le llaman parálisis cerebral infantil, entonces pareciera que solo es para niños. Hay otro término que ya se acuñó que se llama lesión cerebral adquirida, daño cerebral adquirido se llama, y es una lesión cerebral que produce los mismos síntomas de una parálisis cerebral pero en un adulto. Pero como es adquirido, no viene del nacimiento y todo esto, tiene ese otro nombre, pero es exactamente lo mismo. Por ejemplo, ¿Y se adquiere cómo, doctor? por traumatismos, problemas de oxigenación, un derrame cerebral, una hemorragia. Entonces, es muy importante que sepa la gente que no importa, en el caso de nosotros como médicos tratantes del problema de la espasticidad, nos da igual si la parálisis cerebral es de una pierna, de las dos, de los brazos, de esto, si fue por un derrame, si fue por un esto, si fue por un...
el tratamiento para nosotros es el mismo. Pero algo que es muy importante también que hace que la gente tenga rechazos y todo esto, es la ignorancia de la gente también, porque estos niños no tienen, en su mayoría, no tienen lesión cerebral, son niños inteligentes. Nosotros tenemos niños primeros lugares de su grupo con parálisis cerebral, niños que abanderan en su escuela porque son de primeros lugares. Incluso hay una niña, un ejemplo que es increíble, que viene de Argentina, que es muy inteligente, que no puede hablar y su cabeza la tiene así de lado, bueno, antes de la cirugía. Y entonces su mamá me decía, es que ella dice que le manda órdenes a su cuerpo y su cuerpo no le contesta. Y entonces yo en el cuestionario me regreso y digo, ¿cómo que ella dice? Pues si no habla. Y entonces ella se comunica con un programa de cómputo. Entonces ella escribe y sale el texto. Y entonces en la consulta yo me dirigía a los papás y les explicaba todo. Y de repente la señora se mueve, saca un teléfono y la niña empieza a teclearlo. Y entonces dice en el teléfono, doctor, quiero que me explique perfectamente lo que me va a hacer mañana. Wow. Entonces yo me quedo así, y entonces toda la consulta a la niña. Claro. Ah, pues mira, mañana te vamos a dar un jarabe, te vas a dormir, cuando despiertes ya estás operada, no te va a doler, etcétera. Empiezo a decir, digo, ¿qué te parece? Y me dice, perfecto. Digo, ¿te gustó? Me dice, obvio. Vaya, Wow. Perfecto, habla No, perfecto. eso alimenta hasta el Y espíritu. no puede hablar, ¿eh? No puede hablar por sí misma. Ahora ya empieza a decir palabras después de la cirugía, pero es muy importante que la gente sepa que estos niños son inteligentes, entienden, escuchan, comprenden, y lo que está uno hablando, ellos se dan cuenta de lo que se está diciendo. Sienten. Y si la gente habla mal, dice cosas mal, actúa mal, ellos se dan cuenta. Sí, claro. Entonces eso lo debe saber la gente. Hace un rato estábamos platicando, bueno, nos comentó, doctor, que lo ideal sería empezar una terapia de rehabilitación al mes. Pero vamos a suponer que el pediatra no se ha dado cuenta. ¿Hay algunas señales que los padres deberían tener red flags para sospechar, aparte de que fue prematuro o que tomó drogas? O sea, yo creo que ahí sí se necesita un autoanálisis y un acto de honestidad total. Pero ¿hay algunas señales que nos puedan guiar para sospechar que el pequeño pudiera estar sufriendo de una parálisis cerebral? Uno es los antecedentes, pero el 40% de los casos no tienen una causa probable de la parálisis. Simplemente tienen síntomas, pero no saben por qué, no saben dónde fue el origen. Entonces, lo más fácil es ver las actitudes del niño. Si el niño toma cierta actitud constante durante días, pues ese es un problema, porque todos los niños se mueven para todos lados, son muy inquietos y todo. Pero si siempre tiene la cabeza hacia un lado, siempre tiene la mano en puño, siempre tiene las piernas encogidas, si uno hace un ruido, se exaltan todos, pero eso es un reflejo normal al principio, después ya no. Entonces, si empieza uno a ver comportamiento anormal, ese es lo primerito, lo más fácil de detectar así. Lo que más ayuda generalmente es la abuelita o la vecina, porque lo comparan con oye, ese niño no es normal, ¿eh? Porque a esa edad ya tendría que hacer tal y tal, y es motivo de ir con el médico. Y el médico debe decir, a ver, porque muchas veces cuando la mamá siente o ve algo que no está bien, es porque no está bien. Pero muchas veces el médico, de que llegan tantos niños, dice, ay señor, usted es muy aprensiva, su niño es normal. Que tal vez esté normal y la mamá es aprensiva, pero qué tal si sí está mal. Y ahí es donde debían poner atención. Y ahí no podrá entrar un poquito la negación, la renegación inclusive. Pues el miedo. Finalmente, la persona que sospecha algo es porque tiene miedo que algo suceda. Yo recuerdo cuando estaba... Y todavía no lo está negando. Hasta Entonces, probablemente ¿sí? que se lo digan, lo va a negar, pero primero yo creo que tiene miedo. Sí, no, es que yo me acuerdo muy bien, recuerdo perfectamente cuando empezaba este asunto del SIDA. Había mucha gente que tenía ya casi el sarcoma de Kaposi encima y se negaban a irse a hacer las pruebas, porque es una manera, sí, muy loca, pero de no me entero, no lo tengo, ¿no? Entonces no sé si eso también pudiera sucederle a los padres y por eso se tarden un poquito más en checarlo. El padre sí y los médicos sí, pero la mamá no, porque la mamá lo ve mal, ve algo anormal, ve algo que no está bien, y cuando le dicen sí señora, después de estudios y tontería y media, por fin le dicen que sí, yo lo sabía porque yo lo vi mal desde tal fecha, ¿por qué no le hicieron caso? ¿Sí? Casi siempre las mamás tienen la razón. Wilfred Winnicott nos hablaba acerca de este famoso instinto, de ese sexto sentido que tiene la madre para detectar el bienestar del niño. Sí, claro. Fíjate, ¿nos puedes platicar un poquito de eso? Es muy interesante porque hemos visto cómo el bebé
Pues sí, causa muchas cuestiones en la madre, pero como yo decía hace unos momentos, el desarrollo mental de la madre es muy importante. Si la mamá no está en esa sintonía con el bebé, no hay manera de que ella pueda detectar que hay algo. Se necesita una sensibilidad. Y justamente físicamente también la mamá cuando da a luz se desarrollan muchos sentidos. Sí. Se desarrolla una habilidad Sí. para sentir al bebé. Incluso los sonidos más agudos son más perceptibles. Entonces, pero la salud mental de una madre influye mucho en el desarrollo del bebé. Y si tiene esta madre la suerte de tener un padre, ¿cómo reacciona el padre? ¿Qué es lo que han observado? Pues yo tengo muchas historias, desde feas hasta bonitas. Pero algo importante que acaba de comentar es que está demostrado que si los padres y la familia, si es que hay algún otro hijo, tienen una forma de actuar y pensar dándole su lugar, buen lugar al hijo, y lo respetan la condición y la aceptan y la llevan a cabo, hacen más vida social, no se van al contrario al aislamiento. Y al hacer vida social hacen que la demás gente lo respeten y entonces se integran y hacen una mejor vida, que si hacen exactamente lo contrario, de que piensan que les va a dar vergüenza que vean a su hijo o que van a pensar que tienen un hijo X con el calificativo que le quieran poner, entonces lo esconden. Entonces hay muchas familias que tienen a los niños bajo resguardo, no salen. De hecho, nadie sabe que tienen un niño así porque no les gusta que se sepa. Sí. Pero va mejor cuando la familia tiene una buena forma de Adquiere pensar. cierta madurez, claro, ¿verdad? Y se expone. Porque a veces el rechazo está dentro de la familia extendida. Bueno, y la nuclear, porque también los hijos a veces pueden, al sentirse excluidos, que ya no se ocupan tanto de ellos, más del enfermo y demás, puede haber una disgregación tremenda, ¿no? Sí, Y el así rechazo va desde simple actitud, cara o lo que sea, hasta que nace el niño y el papá se va. Nace el niño, la mamá se va y se lo deja al papá. Nosotros tenemos casos donde nació el niño y fueron los papás con los abuelos, el papá y la mamá con los abuelos y le dijeron, ahí está el niño, adiós. Nunca más lo volvieron a ver. Sí. Y le dejaron a los señores de 50, 60 años con un hijo recién nacido con parálisis cerebral. Sí, estoy de acuerdo. El rechazo puede ser dentro de los padres, los mismos padres, ¿no? La misma familia. Y entonces nos estamos enfrentando a que tenemos que empezar a tener, no sé, ya que nos cayó el 20, pues, hay que tomar medidas y cartas sobre el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tanto como cuidadores, padres, todos los que estén involucrados. ¿Cuáles son las medidas iniciales? Cuando nos acaban de decir, el pequeño ya está presentando este problema. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Cada quien desde su área, me encantaría que nos dieran una orientación. Pienso yo que primero entender que es una condición. Esa condición no define la persona que va a ser. ¿Sí? Pero para entenderla, nosotros aquí en la Fundación también estamos tratando de implementar una escuela de padres, porque sí tiene que ver algo con la educación. Estamos revisando los casos que desafortunadamente son muchos en un aspecto negativo, pero es cierto que también hay los muy positivos. Y eso nos hablaría tal vez de que esa relación de pareja que tuvieron esos futuros papás era una relación madura. Qué bueno que estás diciendo eso, porque fíjese que nos llegó una preguntita por ahí que nos están haciendo el favor de mandarnos y nos preguntan, es muy importante, bueno, primero nos dicen que es muy importante lo que estamos comentando y a esta persona le gustaría saber qué medidas preventivas se pueden tomar, si es que existen, para no llegar a padecer este terrible mal. Así es como nos lo pregunta. Bueno, les invitamos a que visiten la página de internet del Centro de Cirugía Especial de México, que es centrodecirugía.org, y ahí viene un artículo que publicamos donde vienen al menos 10 mecanismos para prevenir una parálisis cerebral. Pero cuando sabemos que hay una causa probable que podría existir, pero si no, como en aquellos casos de que el 40% no se sabe la causa, o la señora de la lesión por arma de fuego, es imposible. Pero vamos, hay muchas cosas que se pueden hacer para buscar que las probabilidades sean las menores. Pero como decía el licenciado, que hay veces que los padres idealizan al hijo, que quieren que sea de tal o cual manera. Al final, cuando ya van a nacer, ya lo quieren que aunque esté completo y sano, ya es suficiente, ¿no? Pero sí es muy importante que
que todo lo que se pueda prevenir se prevenga, porque si no, después ya no hay regreso, ¿no? O sea, por ejemplo, inclusive tener, híjole, tener la conciencia, yo siempre he pensado que para poder, que para poder dar, tenemos que tenerlo lleno nosotros primero. Es decir, cuidar mi propia salud como madre, padre, disminuye las posibilidades. Bajar el consumo excesivo de ciertas sustancias y bueno, en una eventualidad de un accidente o demás, pues sí, no se puede hacer mucho, ¿no? Pero lo primordial es el control del embarazo. Cada mes vayan a su doctor, van a hacer exámenes, van a hacer esto, van a hacer lo otro, van a dar recomendaciones, es lo mejor. Lo malo es cuando a pesar de eso ocurre, pero pues ya uno ya había hecho lo posible. Claro. Pero hay gente que no va en control prenatal. Solo se presenta cuando ya van a ser el bebé y entonces cuando vienen las consecuencias de algo que se podía haber prevenido, no se previno. ¿Será que aquí también hace falta un poco de meterle a la política pública de prevención, de profilaxis, en cuanto a la concientización de un embarazo e inclusive de la salud mental para estar preparados para ser padres y cualquier eventualidad que nos pueda llegar con todo este paquete? Sí, claro. Todos los hijos llegan sin un manual. Entonces, casi no, y aparte todos traen ensamblaje diferente. Diferente, ¿no? Y además nadie nos prepara. Imagínense si viene algún problema, pues se magnifican esos eventuales. Ahorita el doctor mencionaba que es muy caro tener un niño con una enfermedad de este tipo. Pensemos, por ejemplo, a un niño ya de unos 3 años, 4 años, que le duele un diente. Ya para hacer el procedimiento a lo mejor se requiere de un quirófano, a lo mejor ya se requiere anestesiarlo. Claro. Para un niño que no tiene esa problemática, pues va al dentista y a lo mejor nada más le da una paletita y ahí quedó. El otro se magnifica en precios, en costo, en atención, en el nivel de especialidad para atenderlo. Sí, y no hay muchos médicos ni muchos odontólogos que hagan el tratamiento. Entonces, sí, por ejemplo, dentro de las medidas preventivas, mucha gente no sabe que los gatos pueden transmitir un virus que puede producir un problema de lesión cerebral y que termina en parálisis cerebral. O sea que no era mito eso de que si te embarazas tienes que sacar al gato. No, no es mito, claro que no. Wow. Entonces hay toda una serie de medidas, por ejemplo, el tipo de sangre. Antes, si una persona era de un tipo de sangre incompatible con la otra pareja, les decían que no se podían casar. Hoy está igualito. Pero aparte, no van a control prenatal, no saben que tienen sangre incompatible, se forman anticuerpos, dañan al bebé y se produce un problema que también podría haber sido prevenible con una vacuna, simplemente. Entonces, la base del manejo de los cuidados de la prevención es el control prenatal. Entonces, estamos teniendo un problema de que a veces son embarazos no deseados. De un problema de que a veces son embarazos no deseados. Sí. Y también creo que estamos teniendo un problema de enfrentarnos a las posibilidades. Vamos, yo sí tengo que insistir porque finalmente no puedo dejar de lado mi diván. Y creo que fortalecernos como psíquicamente, emocionalmente, no importa en el momento que sea de la vida. Aquí es muy importante, más vale prevenir que lamentar. Sigo insistiendo en que a veces ir a tomar terapia no debiera ser porque me duele algo o porque estoy pasando por algo difícil. No podemos solos, hay que verlo en tercera dimensión. Pero el placer de autoconocerse va reforzando ese yo e inclusive, a lo mejor voy a ser un poco fuerte en lo que voy a decir, pero al conocernos tal vez yo pueda tomar la decisión de decir, sí, me la aviento, voy a ser padre con todos los riesgos que haya. No me la quiero aventar. Y creo que eso también es parte de divulgación acerca de la salud mental, que va muy de la mano con la parálisis cerebral, porque de verdad, yo tuve un caso de una paciente que llegó espantadísima precisamente por un mal diagnóstico, que le dijeron que su pequeño tenía hidrocefalia. Y no la tenía. Solamente era cabezón el muchacho, pero la angustia de esa madre fue tremenda, que la hizo llegar a ir conmigo y a pensar inclusive si había valido la pena tener al niño. O sea, un montón de cuestionamientos que en un caso tan grave como la parálisis cerebral debe de ponerse de frente también, ¿no, doctor? Sí, y luego también hay problemas que tampoco son tan graves, ¿no? O sea, vamos a poner, tiene hidrocefalia, le ponen una válvula, se acabó el problema. Incluso tiene una parálisis cerebral, se le hace terapia en forma adecuada y luego se le hace cirugía preventiva por medio de mínima invasión y el resultado es sorprendente,
o sea, a muchas familias les sorprende y luego a nosotros también, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso de un señor que me habla 3, 6 meses después de la operación y le pregunto cómo está Juanito y me dice, doctor, ¿qué cree? Que mi hijo ya no es discapacitado. Le digo, ay, oiga, no invente, le digo, la parálisis cerebral no se cura. Dice, pues para usted no, pero para mí sí, me dice. Porque mi hijo lo tenemos que vestir y desvestir, llevar al baño, llevar al comedor y darle de comer. Hoy mi hijo se viste solo, se desviste solo, va al baño solo, va al comedor solo y come solo. Para nosotros es un integrante más de la familia, para nosotros ya no es discapacitado. Entonces también hay que entender a qué grado de mejoría queremos llegar. Porque también hay padres, hay algún padre que me dijo, ¿usted me firma que mi hijo va a caminar y va a hablar? Dice, pues no, claro que no le voy a firmar eso. Le digo, ¿cómo lo voy a firmar si no depende de mí todo el desarrollo después de la cirugía? Aunque la mayoría sí. Y si no se hubiera puesto pesado, se lo firmo. Pero el problema es que muchos papás, o sea, no piden una carta donde le garantizan que la apendicectomía va a salir bien, ¿no? O que la histerectomía va a salir bien. Al contrario, nos hacen firmar un disclosure de que en caso de cualquier emergencia... Pues aquí hay papás que no han encontrado solución en ningún lado y luego se ponen, como digo yo, se ponen de roñosos a exigir que le firme que su hijo va a ser un niño normal. Eso hay que entender la problemática que tiene el niño. Claro. Por ejemplo, en el caso del tratamiento que hacemos nosotros, si ellos cumplen con las 3 condiciones, no requisitos, condiciones ideales, que es que tengan menos de 8 años, que se puedan sostener de pie con la ayuda de alguien y que digan cuando menos 3 palabras, si esa familia sigue los cuidados, ejercicios y recomendaciones después de la cirugía que nosotros hacemos, ese niño va a hablar y va a caminar. ¿Por qué? Porque se recupera, no porque acá seamos dioses de algo, sino que la cirugía, al hacerla, ellos responden así. Todos los niños que tienen esas condiciones responden así. Cuando a veces ya tenían el pronóstico de que jamás iban a caminar y jamás iban a hablar. Pero una cosa es que ellos lo logren porque pueden hacerlo, porque su lesión no fue tan grave, y otra cosa es que el papá se ponga a exigir que le firmen un documento, ¿no? Oye, doctor, aquí sí que tengo que interrumpirle para que nos platique un poquito de la hermosa causa que encabeza Comunicación con Causa. ¿Qué pasa en esa clínica? ¿Por qué existe esa clínica? ¿Qué hay que hacer en esa clínica? ¿Quién puede visitar esa clínica? ¿Cómo podemos ayudar a esa clínica? Bueno, se llama Centro de Cirugía Especial de México. Es una institución que realiza cirugía gratuita para niños que tienen malformaciones, deformidades graves o parálisis cerebral y que están en condición de pobreza extrema. Y todo esto se hace con la finalidad de disminuir la discapacidad al máximo en el menor tiempo posible. Eso es algo que para nosotros tienen derecho las personas en pobreza extrema, porque todos los demás tienen derecho en el seguro, en el ISSSTE, en salubridad, en donde sea. Pero los de pobreza extrema no les hace caso a nadie. Entonces luego nos piden que operemos a otro que no está en pobreza extrema y nosotros no vamos a quitarle el dinero de los donativos a ese niño con pobreza extrema para dárselo a otro que no está en pobreza extrema. Hay veces que nosotros operamos en el hospital frente a nuestra clínica y pagan un dineral ahí y luego nos cruzamos a la otra y es gratuito, la misma cirugía. ¿Por qué? Porque los niños en pobreza extrema tienen derecho a atención especializada de calidad para resolver sus problemas porque ellos no tienen la culpa de la condición económica en la que se encuentran y los niños tampoco tienen la culpa de haber nacido con eso. Entonces el centro de cirugía no solo atiende parálisis cerebral, sino que atiende todo tipo de malformaciones externas. Entonces, no internas. El otro día una señora se enojaba porque tenía un problema en el corazón y decía que por qué nosotros no lo atendíamos. ¿Por qué no tenemos cardiólogo? Porque solo vemos malformaciones externas, no internas. Entonces, la fundación lo que hace es eso, ayudar a la gente a resolver problemas difíciles, muchos de ellos llamados enfermedades catastróficas, porque destruyen cualquier patrimonio por el costo que tienen de tratamiento. Y lo preventivo, ¿no, doctor? Porque, por ejemplo, hacer pequeños procedimientos como previniendo, por ejemplo, una malformación muy severa, una escoliosis severísima, que después se va a convertir en una cirugía muy peligrosa y muy costosa, toda una instrumentación, por ejemplo, de columna. Cuando tal vez, estudiando bien el caso, se puede incluso hasta prevenir que ese niño desarrolle ese tipo de malformación. Y supongo que haya acompañamiento psicológico de parte su... El ideal es que cualquier procedimiento debe tener un acompañamiento. Por ahí alguien decía que, creo que fue Freud, ¿no? Que por qué le tenemos miedo a las cirugías, pues le tenemos más miedo a la anestesia porque perdemos la conciencia. En ese momento ya no somos conscientes de lo que está sucediendo alrededor. Uh-huh. Inclusive hay algunas personas que han tenido muchas cirugías que se les debe de explicar por qué se le hace y qué se está sucediendo dentro de ese brazo tal vez contrahecho, ¿no? Ellos toman una plena conciencia y son partícipes de su propio proceso
de cirugía y posterior rehabilitación, se convierten en los agentes activos de su propia rehabilitación. En ese sentido también se atenuan un tanto las secuelas, por ejemplo, de la minusvalidez, ¿no? Cuando yo me convierto en una persona minusválida es porque no tengo control sobre mi entorno, necesito ayuda. Tal vez en las necesidades básicas de trasladarme de un lado a otro. Pero ¿qué pasa si yo lo puedo hacer? Y ya si me pongo purista, la palabra minusválido no me gusta mucho porque es de menor valía. Y no es cierto. Tiene esa connotación. Y no es cierto, y no es cierto. Creo que debemos de empezar a cambiar como sociedad misma. Debemos de empezar a cambiar. Sí, yo recuerdo que el señor Rincón Gallardo, si recuerden que tiene una malformación en su mano. Y yo recuerdo que me hizo unas acotaciones interesantes. Me dijo, hay 2 cosas que no me gusta que me digan. Que soy una persona con capacidad diferente. Porque todos tenemos capacidades diferentes y eso nos hace maravillosamente complementarios. Y otra cosa que no me gusta es que me digan que soy un adulto en plenitud. No soy un anciano que ha vivido y que tiene experiencia. Adulto en plenitud, la señorita que va pasando por ahí que tiene 30 años. Entonces, creo que nos da mucho miedo, volvemos a lo ominoso, llamar a las cosas por su nombre. Aquí tengo una pregunta, si me permiten. ¿Existe algún examen especial que deba realizarse una embarazada para diagnosticar la parálisis cerebral? No. Ahí se pueden hacer muchos exámenes, pero no descarta todas las causas. Aparte, nadie en su sano juicio se pone a hacerle exámenes a una mujer embarazada. Por los riesgos, ¿no? Claro. Sí. Entonces, lo que pasa es que parece ser, bueno, yo escuché, no sé si sea mito, que el síndrome de Down si pudiera detectarse a tiempo, tal vez por ahí venga la duda. No, se puede hacer desde que está embarazada, se toma una muestra de sangre ahora periférica. Antes se tenía que sacar una sangre del bebé, ahora ya se puede hacer acá. Pero no tienen parálisis cerebral los de Down. Bueno, sí hemos tenido casos de Down con parálisis cerebral, pero bueno, eso ya sacó doble lotería. Pero en el caso de los diagnósticos, pues si la parálisis cerebral sucede alrededor del parto por problemas de oxigenación, pues si le hacen 200 exámenes durante el embarazo, no le van a determinar si tiene un problema de parálisis cerebral o no. Lo mejor es que suceda el parto o cesárea o lo que sea de la mejor manera, el niño nazca bien y todo vaya bien, lleven un buen control de embarazo, los atienda el médico que les dijo que le iba a atender, y que tengan suerte, porque muchas veces es cuestión de suerte. Pero en general la mayoría de los niños nacen normales, aunque sean en las patrullas o en el campo, o sea, salen bien. O sea, hay a quien le toca la bola negra y ni modo, ¿no? Pero también por ahí dicen, lo he escuchado muchas veces, que dicen que la gente lo dice, ¿no? Yo no lo digo, que Dios le deja problemas de este tipo a quienes lo pueden superar. Pero pues no, yo no lo creo, ¿no? Si los papás eso se lo fueron a dejar los abuelos es porque no lo podían superar, ¿no? Tampoco es así. Pero sí, la realidad es que también algo que ocurre es que la gran mayoría de padres con un niño con parálisis cerebral, hasta incluso en el nombre, Ángel Gabriel, no sé qué de Los Ángeles. Claro, para ellos, su hijo es el hijo más hermoso del mundo y Dios los premió con ese hijo y ellos cambiaron su sistema de vida gracias a ese hijo, lo cuidan, lo suben, lo llevan, lo bajan, y eran grandes, incluso ancianos, y es su hijo. Entonces, tampoco es algo que sea tan malo y que la gente se haga a un lado, ¿no? No, la mayoría de la gente lo afronta y ve cómo resuelve los problemas de su hijo o de sus hijos, ¿no? Yo sí, sí, quería nada más con esta pregunta que nos hicieron en el público, es muy importante también diferenciar entre el cuidado que tú tienes con tu cuerpo, con tu embarazo, etcétera, y las ansiedades y pensamientos negativos que puedes tener tú respecto a eso, porque dicen, bueno, hay algo para poder detectar esto a tiempo. Muchas veces eso tiene que ver con pensamientos negativos que tenemos de algo catastrófico y que algo o inclusive una sensación de culpa inconsciente por nuestra propia vida, que sí, completamente trasladada hacia el feto. Nos están diciendo muchas gracias por tratar estos temas con profesionales y expertos, y sí que lo son, que nos ayudan a entender un poco más esta enfermedad, cómo prevenirla e incluso a qué instituciones podemos acercarnos. Yo no me queda mucho tiempo más y quisiera pedirles, si fueran tan amables, regalarnos un breve cierre y dejarlos picados para seguir con este tema, comprometerlos a que nos volvamos a reunir, porque me supongo que aquí van a seguir
muchísimas otras incógnitas y muchas cosas que debemos de seguir tratando. Yo creo que hay que pensar que siempre hay algo que hacer. Al contrario, lo que dicen en muchos hospitales, que ya no hay nada que hacer, siempre hay algo que hacer. Inclusive se han ido reformando aquí en el país algunos artículos, hay nuevas leyes, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el primer agente rehabilitador es la familia. Entonces siempre hay algo que hacer. E inclusive en los casos más complicados, donde debemos de integrar primero a ese pequeño, es a la familia. Desde luego apoyarlo a esa familia, porque indudablemente que pues está impactada, ¿no? Uh-huh. Entonces, de la negación, a lo mejor, como dice el doctor, pasa a lo sublime, ¿no? Es un regalo de Dios. La realidad es que no queremos muchos de esos regalos. Entonces hay que hacer algo al respecto, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre hay algo que hacer. Yo creo que ese sería mi mensaje. Muchas gracias, doctor. Pues yo insistir en el tratamiento psicológico siempre, porque, por ejemplo, ahorita sabemos que la mente de un niño, de un bebé, es mucho antes del embarazo, muchísimo antes. ¿Por qué? Porque los padres deben de prepararse, porque los padres deben de estar conscientes, porque los padres deben ser amorosos, deben ser tolerantes. Toda esta preparación de la mente de un bebé es mucho antes de la concepción. Entonces es importante que vayamos a análisis. Doctor. Bueno, muchas gracias. Algo importante es que cuando sepan durante el embarazo que hay cualquier riesgo, pues se los va a decir su médico, hasta de un lugar, de un pueblo donde hay un control médico simple, el mismo médico les puede decir, aquí algo no está bien, hay forma de que con las manos uno sepa si el niño viene mal, si la pelvis está estrecha. No necesita uno grandes estudios ni nada, lo único que necesita es estudiar y saber que existen. Pero una vez que algo está mal o hay algún riesgo, normalmente se envían a hospitales de tercer nivel quiere decir más especializados. Y en el caso de México está el Instituto Nacional de Perinatología, que son absolutamente expertos, y el Instituto Nacional de Pediatría también tiene un área muy importante, el Hospital General de México, el Hospital Juárez. O sea, recursos hay, lugares hay, y no hay un hospital donde venga la mamá con un niño que está mal y le digan, no señora, no, usted espérese. No hay forma. O sea, eso no existe. Existe cuando, al contrario, viene la mamá exigiendo que la atiendan en el superhospital y no tiene nada. Y los lugares son específicos para lo que se necesita. Así que, pues hay componentes en los dos lados, tanto del sector que atiende como la gente que pues, solicita atención. Pero lo más normal es un embarazo normal. Hagan lo que hagan, incluso no lo hagan, de todos modos sale un embarazo normal y todo sale normal. Lo único ocurre, ahí por ahí habrá anotado en la pantalla, que nacen en México 12,000 niños al año con parálisis cerebral, que esto significa que uno cada 42 minutos. Entonces, la problemática existe, es imposible detener todos los partos prematuros, y lo que sí es que hay que detectarlo a tiempo. Y si nadie le dice a uno nada, pero uno lo ve raro, a buscar a alguien que pueda tener la capacidad de determinar si está mal o no, y si es así, darle la atención. Si se le da la atención adecuada, se disminuye el grado de lesión cerebral en los primeros meses de nacido. Si después, por alguna razón, no ocurrió y vienen problemas de espasticidad, nosotros hacemos una cirugía que le llamamos correctora de contracturas actuales, pero preventiva de deformidades futuras. Eso es muy importante. A mí no me resta más que agradecerle muchísimo, muchísimo a todos los que nos acompañaron, que estuvieron participando con nosotros. No nos hubiera dado tiempo de tomar todos estos comentarios tan hermosos que nos hicieron. Queda el compromiso de seguir con el tema y de verdad, muchísimas gracias por haberse sumado a esta causa. Seguimos con ella y bueno, si después por ahí les surgen más preguntas y demás, les prometemos que vamos a estar al pendiente de ellas para contestarlas de alguna manera, tal vez una sesión de respuestas a estas dudas y demás con los siguientes temas sería una cosa interesante. Muchísimas gracias por acompañarnos en Divaneando con ese tema tan sensible pero tan real. Yo soy Mónica Chong. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima.